Hola, buenas. Soy Marcelo Muñoz, soy estudiante de Automatización y Control Industrial y hoy vamos a hablar sobre lo que es el modelo OSI. Bueno, el objetivo de esta presentación es dar a conocer el protocolo de comunicaciones OSI para la estandarización de las comunicaciones en la Internet. Se dará a conocer cuándo se creó este protocolo y cuáles fueron las razones por las cuales se implementó. Se explicará cómo está conformado y cuál es el objetivo de sus 7 capas. Bueno, para entender lo que es el modelo OSI, primero debemos saber qué es. Bueno, el modelo OSI es un modelo de interconexión de sistemas abiertos en un modelo de referencia para los protocolos de red. Vale recalcar que no es una arquitectura de red. En el año 1980 por la Organización Internacional de Normalización, ISO. Es un estándar que tiene por objetivo conseguir interconectar sistemas de procedencia distinta para que estos pudieran intercambiar información sin ningún tipo de procedimiento debido a los protocolos con los que estos operan de forma propia. ¿Qué quiere decir esto? Se crearon muchas tecnologías en el 1980, por tanto, estas empresas se preocupaban en su momento de crear su producto y comercializarlo. Nunca tuvieron en mente lo que era interconectar su tecnología con las tecnologías de los demás. Por tanto, al momento que se dieron cuenta de que sus productos no podían comunicarse con los otros, la organización ISO decidió estandarizar estas comunicaciones bajo un modelo OSI. Y con este modelo OSI podrían intercomunicarse las tecnologías de empresas a otras empresas que no tuvieran sus mismas características de transmisión. Bueno, ¿cómo se compone? El modelo OSI está conformado por 7 capas o niveles de abstracción. Cada uno de estos niveles tendrá sus propias funciones para que en conjunto sean capaces de poder alcanzar un objetivo final, que sería la intercomunicación de sistemas de transmisión diferentes. Precisamente esta separación en niveles hace la posible la intercomunicación de protocolos distintos al concretar funciones específicas en cada nivel de operación. ¿Qué quiere decir esto? Que cada función, cada capa del modelo ISO tiene su función en especial. Lo que yo voy a explicar a continuación va a ser cómo a través de las 7 capas que tiene el modelo ISO es que la información puede comunicarse a través de cada capa. Como lo voy a explicar yo, es que el mensaje normalmente cuando se transmite un mensaje pasa primero por la capa aplicación, por presentación, sesión, transporte, red, enlace físico. Por la parte física se transmite hacia la recepción, pero antes de llegar a la recepción pasa nuevamente por enlace, red, transporte, sesión, presentación, aplicación y recién lo recepciona hacia dónde va el mensaje. De esa forma es como yo la voy a plantear, de la forma que se recepciona el mensaje. Por tanto, vamos a empezar primero por la capa física. ¿Qué es lo que es la capa física? Es la capa más baja del modelo OSI, es la que se encarga de la topología de red y de las conexiones globales de la computadora hacia la red. Se refiere tanto al medio físico como a la forma en la que se transmite la información de red. ¿Qué quiere decir esto? Que la forma física por donde se va a transportar también tiene que ver con la capa física, pero más que nada cómo es que se va a transmitir la información a través de la red. La capa física tiene características y funciones. Sus principales funciones se pueden resumir como definir el medio físico por los que va a viajar la comunicación. Puede ser cables trenzados, como lo es el RS232, el EIA232, puede ser cable coaxial, guía de onda, aire o fibra óptica. También tiene que definir las características materiales, componentes y conectores mecánicos y eléctricos, niveles de tensión, por ejemplo, que se van a usar en la transmisión de los datos por los medios físicos. Tiene como función definir las características funcionales de la interfaz, establecimiento, mantenimiento y liberación del enlace físico, transmitir el flujo de bits a través del medio, manejar las señales eléctricas del medio de transmisión, polos en un enchufe, etc. Garantizar la conexión, aunque no fiabilidad de dicha conexión. Después de la capa física viene la capa enlace de datos. Bueno, esta capa se encarga de proporcionar los medios funcionales para establecer la comunicación de los elementos físicos. Se ocupa del direccionamiento físico de los datos, el acceso al medio y especialmente de la detección de errores de la transmisión. El elemento típico que realiza la función de esta capa es el switch o también el router, que se encarga de recibir y enviar datos desde un transmisor a un receptor. El objetivo de la capa de enlace es conseguir que la información fluya libre de errores entre dos máquinas que estén conectadas directamente, servicio orientado a la conexión. Para lograr este objetivo tienen que montar bloques de información llamadas tramas en esta capa, dotarles de una dirección de capa de enlace, dirección MAC, gestionar la detección o corrección de errores y ocuparse del control de flujo,
entre equipos para evitar que un equipo más rápido desborde a uno más lento. ¿Qué quiere decir esto? Que la capa enlace de datos se encarga de que la información fluya libre de errores entre dos máquinas que estén conectadas directamente. ¿Qué quiere decir esto? Que la información que le está llegando a la capa de enlace de datos viene encriptada de forma binaria y la capa enlace de datos se va a encargar de desencriptar esta información para que la capa de red, que es la capa siguiente, reciba la información sin ningún problema, libre de errores. La capa de red. Esta capa se encarga de la identificación del enrutamiento entre dos o más redes conectadas. Este nivel hará que los datos puedan llegar desde el transmisor al receptor, siendo capaz de hacer las conmutaciones y encaminamientos necesarios para que el mensaje llegue. Debido a esto es necesario que esta capa conozca la topología de red en la que se opera. Las unidades de datos se denominan paquetes y se pueden clasificar en protocolos enrutables y protocolos de enrutamiento. Enrutables es que viajan con los paquetes IP, IPX, Apple Talk, y enrutamiento permite seleccionar las rutas RIP, IGRP, EIGRP, OSPF y BGP. Bueno, ¿qué quiere decir la capa de red? Va a ser identificar los mensajes que nosotros estamos enviando, o en otro caso los datos, y revisar cuál es su IP, cuál es su dirección de llegada, hacia dónde se dirige el mensaje. Esa es la función principal de la capa de red. Y nuevamente, después de que ya lo identificó, nuevamente mandarlo hacia donde sigue, que sería la próxima capa. Bueno, la capa transporte. Este nivel se encarga de realizar el transporte de los datos que se encuentran dentro del paquete de transmisión desde el origen al destino. Esto se realiza de forma independiente al tipo de red que haya detectado el nivel inferior. La unidad de información o PDU antes vista también le llamamos datagrama si trabajo en el protocolo UDP, orientado al envío sin conexión, o segmento si trabajo en el protocolo TCP, orientado a la conexión. Bueno, en la capa transporte tenemos dos tipos de protocolos. El protocolo de transporte de Internet. Tenemos el UDP y el TCP. El UDP es el conjunto de protocolo de Internet que soporta un protocolo de transporte no orientado a la conexión. UDP, que significa protocolo de datagrama de usuario, proporciona una forma para que las aplicaciones envíen datagrama IP encapsulado sin tener una conexión. En cuanto a TCP, es un protocolo de control de transmisión que se diseñó específicamente para proporcionar un flujo de bits confiable de extremo a extremo a través de una internet no confiable. Una internet difiere de una sola red debido a que diversas partes podrían tener diferentes topologías, anchos de banda, retardos, tamaños de paquete, etc. TCP tiene un diseño que se adapta de manera dinámica a las propiedades de la internet, y que sobrepone a muchos tipos de situaciones. Bueno, a lo que se refiere la capa transporte es que la capa transporte se va a encargar de tomar los datos que nosotros estamos solicitando, separarlo en paquetes, categorizarlo si es UDP o TCP y pasarlo nuevamente a la capa siguiente. La capa sesión. Bueno, mediante esta se podrá controlar y mantener activo el enlace entre las máquinas que están transmitiendo información. De esta manera se asegura que una vez establecida la conexión, esta se mantenga hasta que finalice la transmisión. Esta se encargará del mapeo de la dirección de sesión que introduce el usuario para pasarlas a direcciones de transporte. La capa sesión trabaja con los protocolos RCP, llamada procedimiento remoto, protocolo SCP, de copia segura, protocolo ASP, que es el protocolo de sesión Apple Talk. Bueno, el objetivo de esta capa es mantener la conexión, bueno, primero que nada, establecer una conexión y encargarse de que esta conexión no se rompa, y en los momentos de que se rompa se va a encargar de restablecer la conexión hasta que la transmisión de datos se termine. Luego está la capa presentación. Dice, como su propio nombre intuye, esta capa se encargará de la representación de la información transmitida, asegurará que los datos que nos llegan a los usuarios sean entendibles a pesar de los distintos protocolos utilizados tanto en un receptor como en un transmisor. Traducen una cadena de caracteres en algo entendible, por así decirlo. En esta capa no se trabaja con direccionamiento de mensajes ni enlaces, sino que es la encargada de trabajar en el contenido útil que nosotros queremos ver. Por ejemplo, un ejemplo cotidiano, abrir una página web pero de distintas plataformas. Por ejemplo, desde un celular no se va a ver igual la página que desde un computador o igual que en una tablet. Eso es un ejemplo de una representación de cómo sería representada la información dependiendo del medio por el cual nosotros estemos observando la página web. La capa de presentación se rige por, no son todos, son unos ejemplos por estos protocolos. FTP, que es File Transfer Protocol,
protocolo de transferencia de archivos para las transferencias de archivos, valga la redundancia, por el protocolo DNS, que es el sistema de nombre de dominio, DHCP, que es el protocolo de configuración dinámica de anfitrión. Y la última capa, que sería la capa aplicación. Bueno, este es el último nivel y es la encargada de permitir a los usuarios ejecutar acciones y comandos en sus propias aplicaciones, como por ejemplo un botón para enviar un email o un programa para enviar archivos mediante FTP. Permite también la comunicación entre el resto de capas inferiores, en el caso de que estuviéramos enviando un mensaje. Un ejemplo de la capa de aplicación puede ser el protocolo SMTP para el envío de correos electrónicos, programas de transmisión de ficheros por FTP, etc. Esta capa define los protocolos que utilizan las aplicaciones para intercambiar datos, como por ejemplo Post-to-Field Protocol, que es el POP, y SMTP, que es el gestor de bases de datos y servidores de ficheros, FTP. Cabe aclarar que el usuario normalmente no interactúa directamente con el nivel de aplicación. ¿Qué quiere decir esto? Que yo, al aplicar una acción en una página web, no estoy interactuando directamente con la capa aplicación, sino que la web interactúa con la capa aplicación según lo que yo le esté solicitando a la web. Y la web va a ser la encargada de transmitir el archivo hacia abajo, que serían las capas inferiores. Bueno, como conclusión, en esta presentación aprendimos cómo es el principio de funcionamiento del intercambio de datos a través de Internet, cuáles fueron las etapas por las cuales pasan estos datos y cuáles son los protocolos a los cuales tienen que adaptarse los datos para poder transmitirse desde dispositivos con diferentes topologías de transmisión. Aprendimos el por qué se implementó este modelo y cuáles fueron las razones de su aplicación y cómo es que con el tiempo los protocolos amplían cada vez más. ¿Qué quise decir con esto? No todos los protocolos son específicos para cada capa del modelo OSI, porque cada vez los protocolos se van ampliando cada vez más por la ampliación de las plataformas web y por la ampliación y por la tecnología que va surgiendo. Bueno, eso sería el video. Muchas gracias y estamos viéndonos. Adiós.